vamos a ver, que me parece como muy rica en posibilidades de sacar cosas de ella. De modo que me parece que vale la pena mucho leer a Rancière, no solamente este texto de El malestar de la estética, sino este que también son textos, vamos a decirlo así, gemelos, o gemelos no, morochos, vamos a llamarlo así, que van en paralelo, que es El reparto de lo sensible, y bueno, y otros. Rancière es un gran pensador y creo que vale la pena, o ustedes que están interesados en estos temas de estética, leer varias cosas de él. Tiene un texto que es muy interesante. Yo no soy pedagogo, pero tiene un texto muy interesante sobre educación y libertad que se llama El maestro distraído, que es un pedagogo del siglo XVIII francés, Charcot, bueno, con una teoría pedagógica muy rara, pero muy interesante, también que tiene que ver con esto de libertad. Eh, Busquen a Rancière, se consigue mucho en las redes y es sumamente interesante y sumamente estimulante, como dicen los ingleses. Bien, eh, vamos a hacer el mismo, como yo les había un poco pedido excusas, a mí se me hace muy complicado ponerle imágenes a esta presentación, hice algunas, después me di cuenta que se podían hacer otras. Eh, yo voy a ir como hacemos siempre, comentando eh, eh, cosas de la presentación y nos paramos y discutimos. Aquí la principal idea antes de comenzar es la siguiente que yo quisiera que retuvieran para toda nuestra discusión de hoy, que es esta relación que piensa Rancière que hay entre estética y política, ¿no? Y esta relación se basa fundamentalmente en lo siguiente. La estética es, él lo remite aquí, vamos a decirlo así, a su origen filosófico con Aristóteles. La estética es lo que percibimos, lo que oímos y lo que vemos, para, digamos, sobre todo la vista y el olfato son como los sentidos más intelectuales, vamos a decirlo así, intelectuales en el sentido que nos permiten el pensamiento. El olfato, el tacto y el gusto son más sensitivos, son más de, seguramente en Kant han visto esto, está más el agrado en el tacto, en el olfato y en el gusto, y la belleza es del sonido y Aristóteles pensaba, y de la vista, perdón, y Aristóteles pensaba que efectivamente vista y oído son, sobre todo la vista es el término, el sentido más elevado. Entonces estética significa precisamente esto, significa percepción, lo percibido. Rancière utiliza esta frase mucho, hay este ton, hay este ton es lo percibido, el objeto percibido. Esto frente, Platón ponía la otra, lo contraponía al noetón, que es lo pensado. Para Platón todo debería ser noetón porque el aiestetón, lo percibido con los sentidos, no tiene valor, vamos a decirlo así. Lo fundamental son las ideas que son noesis, son pensamientos, son pensadas. Entonces, eh, volviendo a este significado de estética, entonces estética significa lo percibido, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se utiliza estética para el arte también. Bueno, porque el arte lo percibimos a través de nuestros sentidos, sobre todo el sentido de la vista y el sentido y el oído, pensando en la música, la poesía, etc. Entonces, en la medida en que nosotros percibimos, tenemos una experiencia perceptiva del arte, por eso la estética es, es tal, pues no, es una aéstesis, una teoría no de la sensibilidad y no de las sensaciones, sino de aquellas cosas que llamamos arte, pues, o que llamamos bellas, en el caso de Kant. Pero entonces la relación que hace Rancière entre estética y política es porque la estética y la política lo que hacen es definir formas de representación, formas de lo que percibimos, tanto percibimos en el arte como percibimos en la política. Es decir,
la estética también define cuál es el espacio público, qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede ver, qué es lo perceptible, qué es lo que consideramos entendible, qué es lo que consideramos bello, qué es lo que nos gusta o no. De modo que si la estética define qué es lo que percibimos, en ese sentido también es por sí misma una política, ¿no? Eh, es decir, porque define las formas visibles de lo público y define quiénes participan, quiénes pueden o no participar en eso público, ¿no? En ese espacio y tiempo definido para lo... El ejemplo que pone él sobre Platón y los artesanos. Los artesanos no pueden participar de lo público, no entran dentro del espacio público porque los artesanos no tienen tiempo, tienen que trabajar. Entonces, como tienen que trabajar, no tienen ni voz, ni participación, ni pueden aparecer en el espacio público. Entonces, como dice Rancière, bueno, esta es una forma, vamos a decirlo así, estética de una prohibición, ¿no? Los artesanos no pueden participar de la democracia ateniense, así de simple, pues, ¿no? Y de los asuntos políticos de Atenas. Igual le pasaba a las mujeres. No en el caso de Platón, sino de Aristóteles. Decía, Platón sí permitía que las mujeres participaran en política, de hecho las mujeres podían ser gobernantes. Pero Aristóteles no. Aristóteles decía que las mujeres tienen que ocuparse de la casa, y como tienen que ocuparse de la casa, recuérdense que la casa es oikos, o de la oikonomía, que es los asuntos de la casa, de lo particular, no pueden dedicarse a lo público. Entonces hay también una prohibición que se expresa en una estética. Las mujeres no forman parte de lo público, no tienen voz en lo público. En este caso, por algo del espacio. Los artesanos, según Platón, no pueden por el tiempo, porque no tienen tiempo para ir a la asamblea, a la eclesía, al ágora y discutir los problemas públicos, y las mujeres por una cuestión de espacio. Las mujeres, el espacio de las mujeres es la casa, y por lo tanto no pueden participar tampoco en el ágora, ¿no? En la plaza pública a dirimir los problemas de la ciudad, ¿no? De las ciudades atenienses. Esto, si ustedes se dan cuenta, ahí se establecen regímenes de qué es lo público, quiénes participan en él y quiénes no. En la introducción, eh, Rancière señala esta cosa que a mí me parece importante. Para que haya arte se precisa una mirada y un pensamiento que lo identifiquen. Igualmente, es decir, nosotros sabemos qué es arte porque tenemos algo, un dispositivo en el pensamiento, una idea, un sistema que me dice, ah, esto es arte y esto no lo es. Hemos visto que precisamente en lo contemporáneo esto se, se, se hace confuso. Como vamos a ver que Rancière señala que lo contemporáneo es esa confusión de qué es arte. Igual sucede con lo público. Lo público tiene que haber una percepción y un concepto que me diga qué es lo percibible y qué no. Pongo un ejemplo menos político. Nosotros pensamos que hay una vida íntima que es privada, que sucede, por ejemplo, en nuestra casa, ¿m? Y más íntimamente en el cuarto, en la recámara, y eso no es público. Pero hemos visto cómo esto cambia, no sé, pienso en estos programas donde lo privado se hace público, ¿cómo es que se llaman? Reality shows, eh, donde se mete una cámara en tu casa y está por todas partes, pues, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un cambio, ¿no? Lo que es privado y pensamos que no debe verse en lo público o que no debe exponerse en lo público, entonces se convierte, hay una confusión muy, muy contemporánea, por cierto, entre estas dos límites. Entonces, lo visible y lo que no es visible no es solamente lo que percibimos, sino también, como dice Rancière, los dispositivos, tanto políticos y estéticos, que me dicen qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver. Ese es vamos a decirlo así, el núcleo de la propuesta de Rancière, ¿no? Lo que vamos a ver en esta tarde. Me voy a la presentación. Déjenme arreglarla. Ok.
y comenzamos y entonces, bueno, no nos paramos para discutir. Déjenme compartir la cosa. Ok, bien. Aquí tenemos al señor Rancière. Eh, Comienza señalando, no lo puse para hacer la cosa no tan larga, que hay como esta discusión de que el arte, eh, vamos a decirlo así, ya no tiene ningún elemento político porque, digamos, se puso, digamos, fue seducido por las ideologías totalitarias del siglo XX y ya no hay posibilidad, vamos a decirlo así, o hay un desencanto con la relación política con el arte. Él dice, bueno, esto es una cosa más como mediática, no tiene mucha importancia porque efectivamente hay unas relaciones importantes con respecto a la política que suponen un desencanto, pero hay unas relaciones políticas, ¿no? De modo que no es que el arte deja, ya no puede pretender política, porque, vuelvo otra vez a nuestra introducción, porque el arte siempre es política. El arte siempre es un dispositivo que va acompañado de las formas de la política para señalar qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado, y ver, en el caso que le interesa sobre todo a Rancière, cómo se expande, cómo se incluyen a más personas, cómo se incluyen a mayor diversidad, cómo el espacio público puede cambiar. Vamos a ver que es una definición fundamental de política que hace. Bien, eh, en cambio él dice hay dos formas, vamos a decirlo así. El arte después del fracaso, vamos a decirlo, de sus ideas libertarias y de sus ideas de progreso, como decíamos la sesión pasada, esta forma de la modernidad de ver en el futuro la posibilidad de construcción de un mundo mejor. Esto ya sea por la revolución o ya sea por la reforma, vamos a decirlo así, por el desarrollo continuado, pero el futuro supone, con la acción nuestra, la posibilidad de construir un mundo mejor, ya sea un mundo pequeñito para mí, para los míos, o un mundo social mejor. Esto varía dependiendo de las ideologías. Pero una vez que fracasan, vamos a decirlo así, los grandes proyectos de la modernidad, eh, hay una reacción antipolítica. Entonces Rancière dice que el arte se vuelve, el arte este que tiene esta reacción más importante contra la política, se vuelve un arte sublime, ¿no? Entonces, ese arte sublime, si lo que hace es, como vamos a decirlo así, encerrarse, digamos, esto como lo llama la radicalidad de la creación artística, se hace más importante, se hace más radical porque quiere separarse, vamos a decirlo así, de la vida cotidiana, vamos a decirlo. De, por una parte, los proyectos políticos totalitarios, de lo cual creo que nadie duda y todos le exigimos al arte esto y le exigimos además que dé cuentas, pero también sobre la mercantilización y podríamos decirlo nosotros que hemos visto esto ya con todos nuestros pensadores, desde Danto, Smith, Bátimo, contra la banalización, ¿no? Más mediática. Por ahí veía el aviso de Humberto también que ustedes van a ver Adorno, creo que es lo último que ven. De modo que también Adorno es uno de los grandes pensadores de esta forma del arte retirarse, vamos a decirlo así, de las formas políticas establecidas, vamos a decirlo así. Esta radicalidad del arte, dice Rancière, es por lo tanto una forma singular que es como muy particular, es muy diferente del resto de la experiencia, vamos a decirlo así. Pienso experiencia en el sentido este que hemos hablado de éstesis, de estética, eh, y quiere romper, vamos a decirlo así, con el resto de la realidad. Rancière señala que esto se da en dos formas. Una es la idea de instaurar lo común, pero de forma no política, lo que señala él, crear una potencia singular de presencia, de aparición e inscripción,
que rompa la experiencia, y entonces es tratar de establecer algo común, pero que no sea, que sea anterior a la política. Él señala esta exposición como un ejemplo de ello, que comienza, que tenía este símbolo con esta muy rara pintura de Manet, eh, si lo comparamos con las otras cosas que hizo posteriormente, el Cristo muerto con dos ángeles siguiendo a Rivaldo, donde, aló, ¿me escucha? Me dice Y que la... profe, perfecto, se escucha Ok, perfecto. que me Gracias. dice que está inestable. Bien. Donde se quiere establecer como la idea de comunidad basado no en política, sino en esta idea como de la iglesia, vamos a decirlo así. Eh, Sustituir la forma comunitaria por la cosa cristiana, pero que está simbolizada en este Cristo revivido, que es el que funda la iglesia, ¿no? La idea de Cristo es el Cristo que revive al tercer día, es esta idea sobre si se funda la iglesia. Entonces aquí no se trata de una iglesia, no se trata de una iglesia cristiana, pero se usa el símbolo como una forma de relación no política. Eh, la otra manera es la de lo sublime, ¿no? Ustedes han visto esto con Kant. Esta idea de lo sublime como que apunta a ideas que, digamos algo así, en lo cuales la experiencia no puede alcanzar. Entonces, por eso se vuelve este arte como muy que huye de la representación y deja solamente una huella muy tenue o una huella muy críptica, muy oculta. Él habla de esto, la poesía de Celan, que es una o los textos de Primo Levi, eh, o las pinturas de Barnett Newman, que son formas, vamos a decirlo así, que apenas muestran lo que ellas más bien quieren ocultar, que es ser como lo llama Rancière, lo otro radical, vamos a decirlo así, lo otro que escapa incluso casi de la percepción. Por eso, por ejemplo, en el caso de Barnett Newman, son estas pinturas muy, muy eh, que apenas dicen, vamos a decirlo así, que son muy poco expresivas. Y entonces señala esto, Rancière, ¿no? Estas dos visiones, aunque distintas, una quiere mostrar como una comunidad antes de lo político, cosa que es muy rara, y otra quiere mostrar la idea de una experiencia que apenas se percibe, que más bien muestra lo otro, que es sublime, en el sentido de que está más allá de nuestra experiencia o apunta más allá de nuestra experiencia. Él juega con estos términos, la prohibición judía de la representación, que tendría que ver con esto de lo sublime, o también la forma, la encarnación esto está mal escrito aquí, la encarnación del verbo, que supone la idea de compartir, de que el verbo se hace carne y entonces se hace parte de nosotros, pero compartir de una forma cuasi sagrada, vamos a decirlo así, y sobre todo no política. Estas dos formas Rancière señala que son las favoritas de los filósofos, particularmente Lyotard, que lo señala para hablar de lo sublime. Y después entonces está el arte relacional. Este arte que no tiene las pretensiones de separarse, de diferencia, incluso de lo sublime, sino tiene más bien esta forma de tratar de, dentro del mundo y dentro del mundo político, tratar de redisponer los objetos, las imágenes y reformar ese mundo para hacerlo, vamos a decirlo así, más abierto, para mostrar problemas, para tratar de resolver cosas, pero no al estilo de la revolución, no los grandes cambios de la revolución o los grandes cambios del progreso, sino esta idea, como la señala Rancière, de micropolítica, ¿no? de la política del acercamiento, que es esta política, lo señala, piensen en Europa, donde los diputados, los concejales atienden a sus electores y discuten sobre el problema de la acera, sobre el problema de la delincuencia en el barrio, etcétera.
Entonces es un arte, este arte relacional, que es mucho más pequeño, mucho más limitado, mucho menos pretencioso y que más bien quiere como meterse en el mundo. ¿No? Y entonces tendríamos como estas dos cabezas en el arte contemporáneo. Un arte que quiere resguardarse de la realidad, resguardarse de la experiencia en el sentido que la experiencia más o menos significa para esta perspectiva banalización, mercantilización o coqueteo con los totalitarismos, con totalitarismos políticos, económicos también, por ejemplo, y el arte que quiere hacerse, vamos a llamarlo así, para usar la terminología política, más de cambios pequeños, de cambios graduales, de meterse con la gente, donde están este ejemplo que mismo Rancière lo pone, de Pierre Hughes, donde dice que usaba este proyecto de Billboard, que ponía a la gente común y sacaba un billboard sobre ellos, una pancarta, una valla, como lo decimos nosotros, ¿no? Entonces mostrar a la gente, exponer a la gente en lo público, ¿no? Destacando situaciones, vamos a decirlo así. Este es un término que va mucho con este arte, es un arte situacional de la particularidad. Y es precisamente un arte de la experiencia, ¿no? Mucho más estético, vamos a llamarlo así, que el arte sublime, que el arte de la distinción. Estas dos actitudes, la del arte relacional y la del arte sublime, la del arte distinto, como son una alianza rota. Una alianza rota, ¿por qué? Porque en las vanguardias estas dos formas estaban juntas. Había un arte que era político, muy de la calle, piensen en los rusos, por ejemplo, un ejemplo que pone Rancière, en los constructivistas rusos, donde por una parte estaban haciendo arte dentro de la calle, en la fábrica, poniendo pancartas en las calles, pero por otra parte eran políticos revolucionarios, como decir, de la revolución en el futuro, de la utopía, digamos, de esto que todavía que hay que superar en el tiempo, que hay que negar el mundo también para mejorarlo. Entonces, el arte de las vanguardias, tanto de derecha como de izquierda, suponía una relación de estas dos cosas juntas. Por eso en la posmodernidad y en la contemporaneidad, después del fracaso de las utopías, fracaso estruendoso, pues se convirtieron en unas monstruosidades totalitarias, lo que quedan son estos dos fragmentos, vamos a decirlo así. Tratar de pensar estos dos fragmentos es el gran tema de la estética contemporánea, según Rancière, ¿no? Eh, y ver entonces cómo se puede llegar, vamos a decirlo así, o a la supresión, que Francia piensa que no es posible de la alianza rota y volverla de nuevo, o vamos a decirlo así, como llevar, explotar las mejores cualidades de una y de otra, del arte relacional, comprometido con la cotidianidad de la gente, eh, y que muestra, vamos a decirlo así, la realidad cotidiana, y el arte estético que supone la diferencia. Termino aquí, paro aquí, leo, discuto esto y nos paramos. Entonces, digamos, está por un lado la estética de lo sublime, eh, donde se habla de una otredad absoluta, de algo que escapa casi a nuestra experiencia, como lo he dicho, y quiere, vamos a decirlo así, su pretensión fundamentalmente es defender la autonomía de la autonomía de la obra respecto a la forma de uso político, de mercantilización, de banalización, de ser absorbida por los más media, de modo que lo que aquí hay es fundamentalmente un discurso de libertad. Es decir, la obra, mientras más separada se encuentre del mundo, nos sirve como una forma de mostrarnos la libertad, que no cae dentro de las lógicas perversas, que obviamente se piensan así, que ponen a la obra en función de, y esto tiene que ver mucho, lo hemos visto, lo leímos con la idea de Kant del arte libre, del arte que se define a sí mismo, la finalidad sin fin, como le llama Kant en la crítica de la facultad de juzgar. Mientras que el arte, la estética relacional, no pretende esta idea de autosuficiencia,
sino en tratar de construir y reconstruir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio de lo común que tenemos ahora, mientras que el de la libertad, el que pretendía de alguna forma instaurarlo un común previo a lo común que está ahora, digamos, a lo común, vamos a llamarlo así, mundano, a lo común del mundo, eh, eh, la, la estética relacional, el arte relacional quiere dentro del mundo reconfigurar material y simbólicamente el territorio de lo común. Eh, esta idea de mundo es como importante porque recuérdense que la palabra inmundo viene de que está en el mundo. De modo que aquí se trata como de dos formas, la estética de lo sublime que quiere mantener la pureza del arte porque ya hay un signo importante de nuestra libertad, porque no se mete, no se hace inmunda, no se mete dentro del mundo, y el arte relacional que no pretende una cosa sino reconfigurar para mejor, para ser más inclusive, más inclusivo, para mejorar la vida, para cambiar, dar elementos simbólicos para pensarnos en nuestra cotidianidad. Y quiere precisamente entonces muy conscientemente meterse dentro del mundo, es decir, hacerse inmunda, para usar las metáforas. Vamos a conversar un rato. Perdón. Ajá. ¿Cómo va la cosa? ¿Me explico más o menos? ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí, yo tengo una pregunta, habla Fabiol. Sí, Fabiola. Sí. Pareciera que con esta separación entre un arte meramente estético en el sentido de lo sublime y el arte Ajá. relacional, hay como una especie de redición de esa polémica entre las artes liberales y las artes vulgares. Sí, efectivamente la toca un poco, ¿no? Y la toca, pues, voy a señalar dos caminos por donde lo toca. Bueno, la primera que hemos visto, las artes, digamos, vulgares dentro de la que están, de la que podríamos decir las artesanías, por ejemplo, o el arte popular, eh, son artes que obviamente parecieran más estar pegadas a lo relacional que a la forma sublime de, de, de lo otro radical, como se dice. Es decir, el arte de lo relacional, este arte, como hemos dicho, inmundo, en el sentido este que está dentro del mundo, eh, es este arte que donde, bueno, se mezcla, vemos esta obra de Hughes, esta serie, este proyecto, que es usar los medios de ¿cómo se llama? De las formas publicitarias para reconfigurar el espacio público bueno, y mostrar a la gente y que la gente sea protagonista. Eh, Piensen esto se me va el nombre de este artista, Woixico, que ponía en los monumentos públicos estas imágenes, conocen esto? Estas imágenes de, de gente desamparada, de marginales, y entonces combinaba simbólicamente los signos de los héroes de las plazas públicas en Estados Unidos con, digamos, esta gente marginal, pues, ¿no? Entonces eso es un arte donde se mezclan, digamos, la cotidianidad con... Y bueno, y por ahí se mezcla la fotografía, se piensa en Nan Goldin, por ejemplo, que hizo fotografía de los colectivos gay, transexuales en Nueva York, cuando todavía eran realmente marginales y eran perseguidos. Eh, y entonces hay eh, hay efectivamente vamos a decirlo así, este arte y estas formas artísticas, vamos, menos, no sé cómo llamarlo, en la estética anterior, menos valoradas, son incluidas dentro de esto. Eh, y el arte, digamos, sublime sería el arte que mantiene la pureza. Pero hay otra distinción, otro camino por el que quería mostrarlo esto, que
la distinción entre bellas artes y artes, digamos, aplicadas, artesanía, arte popular, es una distinción que también tiene que ver con con el sistema con el régimen de la mímesis, de la representación que llama Rancière. Las artes se definían porque representaban, porque como lo dice Rancière, contaban una historia, esto antes del siglo XIX, vamos a decirlo así. Y entonces las artes, esas combinaban por una parte esto, ser miméticas, pero por otra parte la maestría es solamente artista el que puede tener la maestría y el control, vamos a decirlo así, el saber para poder hacer una obra que valga la pena. Y entonces hay como por un lado, Rancière lo señala en la introducción, en el sistema, en el régimen de la mímesis, se unen por una parte la poiesis, que es la capacidad de crear, y por otro lado, la estética, que es la capacidad para ver. Y entonces solamente hay unos que tienen la capacidad poética de crear algo nuevo, y por otra parte hay unos que tienen la capacidad de percibirlos, pero otros no. Y entonces esos que no tienen la capacidad de percibirlos tienen una forma distinta y tienen otras formas de divertirse. Piensen en la ópera, piensen en Mozart. Mozart hacía Don Giovanni para el emperador de Austria y lo representaba en el, en el Teatro de la Ópera Imperial, pero escribía también La Flauta Mágica, donde no iba el emperador a ver a la flauta mágica y los que veían la flauta mágica, que es una ópera cómica como se llamaba en esa época, no podían ir al Teatro Imperial a ver Don Giovanni. Entonces ahí hay, claro, como se llama, Mozart era un tipo inteligente y además necesitaba los reales, él hacía las obras para el emperador y para la corte imperial, pero por otra parte también hacía obras, porque necesitaba los reales para estos agentes que tenían teatros populares, donde tenía muchísimo éxito. Afortunadamente, además, Mozart era un genio y tanto Don Giovanni como la flauta mágica son una maravilla. Pero ahí también está la distinción. En el régimen estético, dice Rancière, esto se confunde. Y fíjense, la idea de museo, el Museo Universal supone dos cosas. Supone que es un museo que incluye todo el arte en un solo espacio, digamos, puede tener salas y tal, pero todo el arte, desde el arte, piénsenlo, desde el arte de los saqueos, como dice Rancière, tanto de las revoluciones como de los reinados, como todos los estilos están en un solo museo. Pero también el arte es universal porque cualquiera, por lo menos en el caso del Louvre, si tienes los reales, puede entrar, no tienes que ser de la corte. Entonces, el régimen estético rompe eso. Por una parte, el régimen estético permite que dentro del arte entren aquellos que estaban fuera, pero también hace que más o menos cualquiera pueda hacer arte, producir arte, y cualquiera pueda verlo. Entonces, este es un régimen que confunde esto. Y es precisamente de esa confusión donde salen estas dos partes, el arte Entiendo. sublime y el arte relacional. No sé si me explico más o menos. Sí, sí, entiendo la diferencia, gracias. No, no, no. Sí, pero no, digamos, una diferencia que ya es indiferenciada. Ya no, ahora no tenemos Sí, criterios para diferenciarlo, ¿no? Eh, es en decir, todo caso pareciera, yo lo preguntaba porque quizás parecía que sigue habiendo un juicio de valor en la distinción entre lo sublime fuera del mundo y lo inmundo. sí, correcto, efectivamente. Lo, yo creo que ningún artista y ningún filósofo, pienso en Lyotard, que defiende este arte sublime, piensa que el otro arte sea esencialmente, vamos a decirlo así, inferior, sino lo que dice es que el arte sublime es un arte que defiende al arte mejor que al otro, pues, ¿no? El otro puede caer en las trampas de la mercantilización, de la banalización o de la política mala, pues, ¿no? Ya. Eh, Profe, pero a mí me sí, pareció, y un poco por lo que preguntaba y comentaba ahorita Fabiola, sí, que Rancière se estaba refiriendo no tanto a una forma de arte, sino más bien a la intención subyacente. Es decir, creo que según lo que entendí,
Ujú. uno podría tener, no sé, vamos a hablar, por ejemplo, de la moda o la alta costura, por poner un ejemplo, entre comillas, de un arte bajo, ¿no? Creo que Sí, podría, y existen, me parece, diseñadores que pretenden crear piezas como desde lo sublime, un poco el diseño de la moda por la moda en sí, que llegan como unas absurdeces, entre comillas, no comercializables porque nadie se va a sí, poner eso. sí, Em, y también creo que entonces hay otros diseñadores que utilizan la moda desde un punto como más relacional. Y creo que lo mismo podría sí. verse en pintura, en el cine, en música. No sé si es más como un tema de postura que actualmente, ¿no? Tal vez en la Pero, modernidad o antes sí era como una distinción más entre alta, claro. arte elevado y arte como low brow, como dicen. Sí, pero tienes razón en esto, porque Rancière dice que de lo que se trata en este, del paso del régimen de la representación al régimen mimético, lo que consiste no es en la cosa, sino en lo que nosotros pensamos de la cosa, vamos a decirlo así, ¿no? Aquello que nos, qué tipo de experiencia nos da cualquier cosa, puede ser un urinario que en el baño sirve para hacer pipí y en la galería sirve para romper las formas de la estética tradicional, ¿no? Es decir, no es la cosa en sí misma la que, como he estado leyendo los trabajos que me han enviado sobre modernidad, esta relación óptica de la cual hablaba Greenberg, ya no hay posibilidad de relación óptica, es decir, tiene que haber un dispositivo que me muestre qué es arte y qué no, no me lo dice la cosa misma. Y entonces tienes razón en eso que señalas, Carla. El cine, en principio, y esto lo decía Benjamin en el artículo famoso, ¿no? El de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que el cine podía ser una cosa enajenante, alienante, banal, etcétera, podía ser una herramienta de la revolución, que es lo que le interesaba a Benjamin. Eh, pero pienso en cine, no sé, sí, muy sublime. David Lynch, cosas de David Lynch que son, bueno, sobre todo las últimas, muy difíciles de tragar, ¿no? Muy difíciles de ver, incluso a mí que me gusta, eh, es realmente una cosa, bueno, yo no sé si llamarla sublime, pues no, en el sentido que llamamos sublime, pero que rompe es el otro radical, es decir, la otredad, entre otras cosas un poco la locura, creo que de Lynch, pero eh, y así, digamos, en música. Entonces, efectivamente, lo que hay es, no hay cosas que sean artísticas o no, o no hay instancias artísticas o no, por ejemplo, en el cine, en la música o en la moda, como tú señalas, sino hay formas que se muestran o muy complacientes, vamos a decirlo así, con el mundo, u otras formas que se muestran más bien que quieren mostrar separación del mundo. Y esto creo que se puede dar en casi cualquier registro, ¿no? Bien, seguimos. ¿Hay alguna otra, alguien que quiera decir algo sobre esto? Profe, tengo una duda, es Grace La Sí, Fontana, que ¿cómo no estás, sé Grace? si que tenga que ver demasiado con el tema, pero, o sea, fue No como la te preocupes, asociación que me dio no te preocupes. inmediatamente cuando mencionó que el arte particularmente podría ser una herramienta de la revolución y me lleva a que justamente este año se cumplen 20 años desde que el régimen dijo que iba con la revolución cultural y todo aquello, ¿no? Y pienso un poco en esto del arte vulgar y comunitario y precisamente cómo puede ser utilizado con fines ideológicos. Sí, claro, pero lo que señala Rancière es que también este arte comunitario, precisamente como viene, vamos a decirlo en criollo, picado de la culebra totalitaria del siglo XX, no pretende hacer esta política revolucionaria. Este arte no es revolucionario. Creo que lo que se muestra aquí como arte, aquí hay un movimiento, digamos, de gente a favor del gobierno, grafiteros importantes. A mí me parece que eso es un arte propagandístico más al estilo del realismo socialista del siglo XX que este arte relacional. Eh, es decir, es un arte más al sentido de la revolución, pero este arte relacional creo que no va por ahí. Va por más bien resimbolizar formas políticas, vamos a llamarlas así, un poco cristalizadas o congeladas y hacerlas más fluidas
para la vida cotidiana, ¿no? Para la cotidianidad, sin pretensiones políticas, o por lo menos sin pretensiones de política. Bueno, primero sin pretensiones de tomar el poder por asalto, para hablar de la revolución, y sin pretensiones de hacer revolución, ¿no? Es decir, de hacer este cambio radical de las formas de vida para, bueno, darnos la utopía y el mundo feliz, el mundo nuevo. Este arte relacional no hace eso. Uno lo puede ver en muchísimo arte contemporáneo, ¿no? Que quiere más bien ser arte para denunciar, para resolver problemas. Piensen en Wai Weiwei, ¿no? Que es esta cosa de, hizo este proyecto sobre los refugiados, y bueno, hacía performance, cosas, instalaciones en lugares de Europa. No es un arte revolucionario, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente hay arte revolucionario, aquí lo hay, que pretende mostrar, y uno ve que por más callejero que se muestre, termina siendo un realismo socialista tropicalizado, pues no, estas imágenes de Chávez o imágenes de Maduro que son muy parecidas a las imágenes soviéticas o chinas, ¿no? Esta cosa como luminoso, juntos podemos, vamos al futuro. Me parece que está más conectado ese arte, aunque tiene como formas populares, está más conectado con el arte anterior, el arte que sirve a la política. Me parece que el arte relacional no, pero no sé si alguien tiene otra opinión. Profe, una pregunta. Pero, Sí, lo ves acá. ¿cómo está? A propósito de lo que estaba comentando, pero si entonces podríamos, si el arte es político por la distancia que toma de ciertas acciones, situaciones que suceden, también se podría llamar político cuando se hace protesta del mismo. O sea, no en el caso que aluda y que esté de acuerdo con la política, sino que sea en protesta de ella. Sí, claro, me parece que sí, ¿no? Pero, digamos, lo político, o digamos, lo político nunca es monopolio de los políticos, o de los partidos políticos, o de la gente que hace política. Los políticos somos todos, y criticar a los políticos es también hacer política. Y si el arte hace eso, por supuesto que es un arte político, por supuesto que sí. Okay. Precisamente estas formas de micropolítica suponen un poco esto, que lo político, pero esto lo decían los griegos hace 2500 años, la mejor forma, decía Aristóteles, la función más excelsa de lo humano, de los seres humanos, es hacer política o hacer filosofía. Pero porque son las formas en que estamos con lo común, estamos con lo universal, estamos separados de los intereses particulares, etcétera, etcétera. Y porque además es un asunto de todos, lo político es un asunto de todos, digamos, el bienestar común es un asunto en el que todos los ciudadanos debemos resolverlo. Ellos tenían unos límites, hemos visto de quiénes eran ciudadanos. Bueno, aquí los hay también, creo, un poco, ¿no? Pero hay unos límites de quiénes son ciudadanos en la Grecia clásica, pero de los ciudadanos todos son políticos, los que son ciudadanos, ¿no? Y todos están no solamente obligados, sino deberían de sentirse honrados de participar en lo público. Yo creo que eso es válido todavía, y tenemos que pelear por eso, creo yo, ¿no? Sí, en el arte contemporáneo hay mucho que lo hacen. Sí, hay algo de esto. Gracias. ¿Sí? No, de nada. Luis, Ajá, algo que pensé al leer el texto es que, o sea, de alguna manera, todo arte, al ser buscar una nueva forma y cambio, es en sí mismo un acto político, aunque no tenga digamos, el discurso inicial, pero claro, la pulsión disruptiva en el cambio, en la nueva forma, en otra forma de mirada, eso se puede calificar también como una esencia de lo político. Sí, yo creo. Pero por cierto, Gabriela, no solamente es bueno y de inclusión y de cambio, también puede serlo para reprimir y mantener, ¿no?, el status quo.
Esto que dice Rancière cuando habla de Platón, Platón usó, digamos, el domesticar al arte y sacar a los artistas y permitir solamente un arte muy particular, vamos a decirlo así, como para mantener la república. Y la república platónica no es una república democrática, por ejemplo, ¿no? Por eso dice, él negaba el teatro, igual que niega la asamblea política en la que participan todos los ciudadanos, también niega el teatro, porque el teatro griego era un teatro de la ciudad, es decir, donde iban los ciudadanos a ver sus historias, las historias sobre sí mismos, y bueno, y hacer esto, los que han trabajado la tragedia, hacer catarsis sobre sí mismo, pero era un arte ciudadano, la tragedia. Y entonces no es casual que la misma persona, Platón, que crea una sociedad que no es democrática, Platón odiaba la democracia porque decía que es lo que había llevado a Grecia, a Atenas, a la catástrofe y a la tiranía. Es el mismo que niega la democracia, niega, por ejemplo, las formas públicas del arte, como es el teatro. Y bueno, lo único que permite Platón como arte es algo así como una pintura que sea no figurativa, sino como abstracta, porque esa pintura abstracta nos lleva, dice Platón, como hacia concebir ideas, ¿no? Que es lo que le interesa a él. Porque una pintura concreta también es un engaño, digamos, si hago una pintura de una montaña, es una copia de una copia, porque la montaña es una copia de la idea montaña, y el pintor hace una copia de copia, de modo que más bien nos aleja en vez de acercarnos a las ideas. Por eso Platón no le gustaban las artes, pero extrañamente, como dice Rancière, a Platón tampoco le gustaba la política, porque el estado de Platón, como lo señala Rancière, es un estado ético, no es un estado político, no es un estado donde los ciudadanos discuten qué es lo bueno y qué es el bienestar y qué es lo que queremos para nuestro bienestar, porque el bienestar está ya diseñado con la idea de bien, que es a donde, comprendiendo esa idea, es que podemos saber qué es lo bueno. No importa lo que la gente quiera que sea lo bueno, es lo que realmente es bueno. Platón pensaba en eso, que existen estas ideas que decían eso, ¿no? En cambio, el demagogo es el tipo que le da a la gente lo que la gente cree que es bueno para ella, que generalmente dice Platón es malo. Entonces, esa imagen terrible en República, que son los demagogos, son como estos tipos que acarician a una fiera que es el pueblo, lo acarician y le hacen cosas cuando a lo mejor lo que le conviene más a la fiera es hacer ejercicio, levantarse, que la fastidien y sobre todo que la domen, que la corrigen, que es lo que quería Platón, que la eduquen. Y en cambio el demagogo lo que hace es acariciarla. Y entonces estas imágenes tan negativas y tan poco democráticas termina siendo que efectivamente Platón no es nada político, es más bien antipolítico. Y por cierto, es antiartista. Curiosa, no curiosamente, sino uno ve como las relaciones respecto a esto. Pero uno lo puede ver en las artes de las dictaduras del siglo XX, incluida la nuestra, como el arte, excepto la pequeña área que era políticamente importante para efectos sobre todo publicitarios, de propaganda, publicitario, úsalo en el sentido de vender la revolución para afuera también, pero también de propaganda interna, de convencer a la gente. El resto del arte desapareció, se escondía. Los nazis, todo el arte anterior lo llamaron arte degenerado, excepto algunos artistas. Bueno, lo escondieron y se lo robaron ellos, porque sí los tenían en sus casas, los jerarcas nazis. Bueno, aquí vemos cómo, si no es por las formas de los espacios privados, los museos están en estado agónico también, pues no, apenas sobreviviendo. Cuando eran antes espacios públicos, no solamente espacios artísticos, sino espacios donde nos encontrábamos los ciudadanos en el museo y en sus alrededores. Ya, para conversar, para discutir de política, discutir otras cosas. Eso se perdió y bueno, y quedan estos espacios que hacen una gran labor, me parece a mí, los lugares estos privados, pero son pequeñitos, son
llegan a poquísima gente. Profe, Sí. eso que está diciendo me recuerda hace unos meses, un par de meses me parece, vi una noticia y después lo vi en la calle que algunas personas agarraron las vallas, estas vallas que estaban en las paradas de autobús y eso que normalmente tenían vidrios, que eran como a nivel Ajá, de sí. caminante, que Sí, estaban sí, todas sí, sí. rotas o bueno, las lastimadas. Entonces estas personas agarraron y han hecho como, bueno, sencillas imágenes o llamemos pequeñas obras de arte muy modestas con cartón o cosas en su casa, Lo he visto, sí, como sí, una sí. forma de reclamar esos espacios. Y Sí. me parece que eso puede ser un ejemplo como muy interesante de lo que está hablando Rancière, ¿no? Cómo están aquí estas personas utilizando un arte muy desde lo modesto y casi que lo casero, como una forma de reclamar nuevamente un espacio para la ciudad y en esa manera también están ejerciendo, o sea, se está haciendo política, ¿no? Porque, porque estás convirtiendo un espacio, lo estás transformando y en Claro, y es claro. una política no política de los políticos del Sí, gobierno, sí, sí. pues, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. creo que es un poco esto que menciona Rancière. Sí, sí. Aquí Grace señala que se llama Susan Applewhite, la artista, creo que es principalmente Sí. esta señora la que hace Profe, esto. Sí, ajá. sobre Susan Applewhite, sí, de hecho, la idea de ella, pero yo la entrevisté, yo trabajo en el Nacional. Ok. La idea de ella era eso prácticamente, ¿no? Escapar de las galerías porque ella sentía que como artista no tenía espacio allí, que es muy difícil entrar por cuestiones de dinero y tal, y porque su arte no es tampoco tan, según ella, sofisticado, y que en la calle puede ser apreciado, comentado, visto, disfrutado por mucha más gente, ¿no? Entonces Sí, por ahí iba correcto. Sí. su esfuerzo, ¿no? Casualmente, por cierto, esto es lo que quería hacer los rusos, ¿no? Con llevar el arte por ponerlo en las paredes de las calles, pues, ¿no? Sacarlo de los museos y que lo vieran los obreros de las fábricas de San Petersburgo y de Moscú, ¿no? Esta cosa de un arte que era excesivamente, no solamente hecho para ricos, sino visto solamente por ricos, se veían estos palacios, que son museos bellísimos, pero son unos palacios inaccesibles, y que la gente lo viera también, ¿no? Rodchenko, todas esas cosas con esta idea, a mí me parece magnífica de hacer pancartas artísticas, con esa fotografía maravillosa, etcétera. Bien, continuemos entonces. Entonces me fue. Déjeme. Bien, habíamos quedado como en estos dos momentos. Perdón. Debo compartir primero y después ponerlo grande. Ajá. Y entonces, bueno, viene esta relación, como decíamos, que es el núcleo de esto, ¿no? La relación, me permito leerlo un poco más con cuidado, la relación entre estética y política es la manera en que las prácticas y las formas de visibilidad del arte intervienen ellas mismas en el reparto de lo sensible. ¿Qué es esto del reparto de lo sensible? Que les decía que es este otro libro de Rancière que recomiendo mucho que lean. El reparto de lo sensible es lo que permite recortar espacios y tiempos, sujetos y objetos, lo común y lo singular. A través de la historia, digamos, en Occidente, pero en las otras culturas de formas distintas, se dan repartos de los sensibles distintos. ¿Quiénes son los que tienen tiempo y espacio y pueden participar? ¿Quiénes son sujetos políticos y quiénes no lo son? ¿Qué es lo común y qué es lo particular? Y entonces Rancière muestra 3 momentos, en el caso del arte, en que hay repartos de lo sensible distintos, ¿no? Pero esto uno lo puede ver en todas partes y en nosotros, en nuestra vida cotidiana, se ha hecho como muy evidente. Es decir, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los que pueden, por ejemplo, hablar en el espacio público? El gobierno ha hecho muy consciente de esto, sabe que hay personas que no le conviene que participen en lo público y quita todos los espacios posibles.
incluso los espacios de Internet, ¿no? Bloquea páginas, etcétera, para que haya gente que no pueda ser escuchada ni vista, ¿no? Entonces ahí hay una forma muy explícita a partir de la censura de reparto de lo sensible, pero lo hablaba esto con respecto a lo privado, a la relación entre privado y público, ¿no? Lo común y lo singular. ¿Qué cosas de mí se hacen, me parece que son públicas y qué cosas privadas? Y efectivamente, por ejemplo, las redes han permitido mover, hacer un reparto de lo sensible distinto con respecto a lo público y lo privado, ¿no? eh, una cosa más bien cándida. Esta cosa, yo recuerdo cuando uno salía con una novia, empezaba a seducir, quería irse como un lugar privado, pues no, sentarse por ahí en una mesita aparte. Ahora esto se hace público, se toman fotos, estamos en tal sitio, tagueas a una cantidad de gente, salí, comí, tomas fotos del plato que comiste. Digamos, aquí hay un reparto de lo sensible distinto. Y lo que quiere decir Rancière es que en esto actúan al mismo tiempo, vamos a decirlo así, o se expresa de una forma política, en sentido general, y una forma estética, supone una estética. De modo que la relación entre estética y política no es casual, no es que en el siglo XX el arte se convirtió en político, siempre lo es, porque el arte muestra cierto reparto de lo sensible, como también lo muestra la política, de modo que, como él dice, están unidos por debajo estética y política, siempre la estética tiene que ver con política, porque siempre el arte va a tener unas formas de representación, lo decía con el ejemplo de Mozart y la ópera cómica y la ópera seria, vamos a decirlo así, la ópera trágica, en el caso de Don Giovanni. El arte siempre obedece a un reparto de lo sensible, a gente que puede ver ciertas cosas y otras no. La censura para los niños, bueno, censura no se llama, ¿cómo se llama? Avisos sobre, es decir, bueno, mire, si hay una persona que tiene menos edad, debe ser orientada, o es mejor que no lo vea, o es mejor que no entre al lugar donde se está exponiendo el espectáculo, etc. Ese es un reparto de lo sensible. De modo que si ustedes se dan cuenta, siempre hay políticamente un reparto de lo sensible, quienes participan, quienes hablan, quienes dirigen, quienes pueden entrar dentro del espacio público, pero también, y el arte representa eso, el arte muestra eso. Entonces, esto que dice Rancière, arte y política no son dos realidades permanentes y separadas, sino que son dos formas de la división de lo sensible dependientes una de la otra, ¿no? Y que construyen estos regímenes específicos de identificación. Es decir, política y arte en ciertos momentos muestran cierta forma de cómo organizar lo público, lo privado, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, los que están proscritos, prohibidos y los que pueden ser protagonistas. Eso siempre sucede, ¿no? Como dice esto, Rancière, arte y política siempre se encuentran ligados, como por debajo, vamos a decirlo así, ¿no? Y siempre muestran formas en que nos dicen, entre otras cosas, qué es lo real, qué es lo perceptible, qué es lo que se puede ver, qué es lo que vale la pena ver. Y entonces esto supone esta idea de Rancière, que es como muy importante, material y simbólicamente muestran qué es lo que existe, porque por cierto, esto también lo decía Kant en la crítica de la razón pura, perdón, la crítica de la razón pura, lo que existe es aquello de lo cual tenemos experiencia, ¿no? Lo cual podemos ver y percibir, ¿no? Y oír y leer, y lo que está fuera de esto, bueno, no sabemos, pues no podemos dudar de eso, etc. Entonces, si estos regímenes de reparto de lo sensible me muestran qué es lo que se puede ver y qué es lo que no, qué es lo que está prohibido y qué es lo que no, constituyen de alguna forma qué es lo real, ¿no? Lo real no solamente político, sino lo real en general. Ahora,
estas formas del arte también quieren establecer las formas de la experiencia, como lo decíamos, sobre todo en el arte, en el régimen estético, cuáles son las experiencias que por una parte la dividen, cuál es la experiencia estética, y la experiencia estética es una experiencia particular de la experiencia política, pero están, como lo hemos visto, vamos a decirlo así, a pesar de que el régimen estético me hable de experiencias estéticas, ¿no? Y entonces siempre es esto, porque muestran, instituyen, crean formas de visibilidad, vamos a decirlo así, o de ocultamiento también, de ocultar o de prohibir, de esconder. Entonces, el arte es expresión, digamos, de esta estética más básica y de esta política más básica. Muestra o trata de, como decía Gabriela, de incluir, ¿no? De ampliar estas formas, ¿no? Porque sabe, digamos, aunque no sea de forma consciente, sabe que de lo que se trata es de meter, en el caso vamos a llamarlo así, de un arte libre, democrático o progresista, de incluir más personas. Y eso generalmente va relacionado con una política. Un ejemplo de esto es, yo siempre lo pongo, la revolución de 1945 en Venezuela, la revolución de octubre, ¿no? Esta revolución que hizo fundamentalmente Acción Democrática y un grupo de militares. Esto fue un golpe de Estado primero, pero fue realmente una revolución porque de ahí salieron elecciones libres y universales, directas, etc. Antes las elecciones las hacían, solamente elegían hombres que fuesen alfabetizados y que tuviesen medios de fortuna. Y ellos elegían de forma indirecta a los concejales, los concejales elegían a diputados y senadores del Congreso, y el Congreso, finalmente el Senado, elegía al presidente de la República. Con la Revolución de Octubre se hizo un voto universal, todos los venezolanos votaban, y venezolanas, y elegían directamente al presidente. No es casual que de esta forma inclusiva saliera presidente Rómulo Gallegos, que además era un artista que mostraba las formas que hizo públicas, vamos a decirlo así, nos mostró cómo era Venezuela, cómo era el llano, cómo era la selva, cómo era al estilo de su época. Y no es casual que de esta revolución saliera lo mejor del arte moderno venezolano, de la modernidad, con el manifiesto de los ¿cómo se llama? El manifiesto que firmaron en París en el 49, 50, ¿no? ¿Cómo se llama? El manifiesto del no, los irreverentes, se me va, Soto, Cruz Diez, estaba Jacobo Borges, por supuesto Alejandro Otero y compañía, ¿no? Estos dijeron, ahorita vamos a hacer un arte que sea realmente moderno. Y ese arte surgió de estas formas de cambio. Entonces, fíjense ahí cómo hay una conexión entre y estos señores hicieron el arte de la Venezuela finalmente democrática, inclusivista, que permitió el ascenso. Fue el arte nuestro durante 40 años, ¿no? Durante 50 años, si pensamos que a partir de los 50. De modo que hay una configuración también estética de lo real, ¿no? Que iba de la mano de una configuración política. Y entonces, bueno, él señala estas dos formas, vuelve otra vez a las dos formas de lo sublime y de lo relacional. Se inscriben dentro de la misma lógica, la de una política del arte que consiste en suspender las coordenadas normales de la experiencia sensorial. Una valora la soledad de una forma sensible, heterogénea, la otra el gesto que delinea un espacio común. Pero ambas, fíjense que incluso el arte sublime, que parecería más alejado de estos trasuntos políticos, también quiere diferenciarse respecto a ciertas formas de la experiencia que considera banales y nocivas para el arte mismo y para la libertad de la gente, ¿no? De modo que quiere precisamente
porque tiene en cuenta ese espacio público que ayuda a definir, lo define por limitación, vamos a decirlo así. Toda definición en filosofía, lo nuestro decía Spinoza de forma clara, toda definición supone una limitación, ¿no? Porque uno define establecer límites. Y aquí se establecen en el arte sublime límites en base a lo negativo, vamos a decirlo así, en base a decir qué no es arte, qué no es libertad, qué no es autenticidad, sino enajenación. También en el arte sublime hay esta forma política, ¿no? Y entonces, para mostrar, digamos, cómo se articula en este momento lo político y lo estético, Rancière va hacia atrás, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Rancière quiere llevarnos a Schiller, ¿no? Schiller lo que quiere señalar es, en las cartas para la educación estética, cómo hacer una forma de libertad más plena y más auténtica, vamos a decirlo así, hacer una revolución estética. Y esa revolución estética comienza planteándola por esta figura de la Juno Ludovisi, ¿no? Que quiere mostrar del lado un poco de lo sublime, una escultura que muestra a la diosa de una forma libre, como lo señala Rancière, ociosa, es decir, la diosa y la escultura de la diosa no tiene un uso comercial, no tiene un uso político, pero quiere mostrar cómo ella es un ejemplo de libertad, de autodeterminación, vamos a decirlo así, como lo pensaba un poco Kant, también la idea de libertad, que no se determina por algo externo, sino que se determina por ella misma. Entonces, a partir de ahí, Schiller piensa esta idea de la deidad ociosa, donde el espectador entra en juego con ella. Es decir, lleva a una forma de percepción del arte, que es la que nosotros tenemos ahora, donde yo tengo una relación con el arte personal, vamos a decirlo así. Y lo hemos visto esto con respecto al arte contemporáneo, donde el arte contemporáneo cada vez me habla, particularmente a mí, y no pasa por los metarrelatos que me dicen. En modo que Schiller también, aunque recién no lo menciona aquí directamente, esta relación lúdica con respecto a la obra es una relación que es muy contemporánea, ¿no? Entonces, digamos, hay una actividad, como la señala Rancière, un juego que es juego porque no está atrapado en las lógicas, vamos a decirlo así, materiales de la vida, en las lógicas del trabajo, en las lógicas del dominio político, sino supone una relación de un dominio propio, ¿no? Es decir, hay una experiencia particular que nosotros tenemos con respecto a la obra de arte. En este caso, Schiller nos pone a la Juno Ludovisi. Y entonces lo que se trata, lo dice Schiller, es fundar el edificio del arte. Y fundar el edificio del arte, piensa Rancière, supone esta idea de los regímenes de identificación que hemos hablado, ¿no? Y señala esta idea. Hay para Rancière, tres regímenes de identificación del arte. El primer régimen es el régimen ético, en el que está, por ejemplo, Platón, donde esto es igual a la forma no artística. ¿Se recuerdan cuando hablábamos con Danto de las imágenes religiosas, que no tienen un sentido estético, sino de adoración religiosa, que por eso lo llama Rancière ético, ¿no? Las imágenes no representan una realidad, sino lo que se pregunta es su relación con lo sagrado, no con una realidad, con algo percibido, sino con lo sagrado, y que producen en la gente una forma de percepción que es de adoración y no de contemplación placentera, vamos a decirlo así. Después está el régimen mimético, que es el de la representación. Aquí también sigue Rancière la división que hace Danto, que supone estas relaciones que hemos señalado, no solamente que la obra de arte representa la realidad, sino también hay una relación entre
la capacidad del artista para crear obras de arte, y por eso el artista debe ser educado, debe conocer las técnicas, debe pasar por una escuela de pintura. Al principio del Renacimiento eran por estos gremios de pintores y por el taller del maestro, y poco a poco se fue institucionalizando esto. Fíjese que la institucionalización viene además del poder. Fueron en Europa la aristocracia y sobre todo el rey que creó estas academias de pintura, de música, la Academia de Letras, la Academia de Literatura en Francia, donde se crean estas formas de cómo crear artistas. Y al mismo tiempo también hay, como lo señala Rancière señalando Voltaire, también hay un público para estas obras de arte que no es todo el mundo, ¿no? Entonces, el régimen mimético supone no solamente la idea de mímesis, sino la idea de un reparto de lo sensible particular, ¿no? Tanto para los artistas como para los que perciben, para los que ven las obras de arte, ¿no? Y es el régimen estético en el que estamos, ¿no? Como lo señala Rancière, no habla de una distinción entre modos de hacer, es arte aquello que hace un artista con las técnicas adecuadas, sino entre los modos de ser, entre los modos en que se da la percepción. ¿Y qué es lo que define el régimen estético? Aquella es una forma sensible heterogénea en relación con las formas ordinarias de la experiencia sensible marcadas por estas dualidades. ¿Y qué es entonces qué significa la heterogeneidad de lo sensible? Que nosotros tengamos la posibilidad de verlo como un hecho estético. Y aquí voy a lo que señalaba Carl. En la introducción, Rancière dice que un ejemplo típico de esto es, discutiendo con Schaeffer, que es otro filósofo de estética, aunque niegue la estética, que Schaeffer dice que en la modernidad, en la contemporaneidad, se da esta idea de incluir cosas que no son estéticamente arte. Pero Rancière lo que quiere señalar es que precisamente eso es lo que supone este régimen estético, que se incluyen dentro del arte aquellas cosas que pensamos que son arte, que me pueden dar una experiencia distinta, a pesar de que esa experiencia pueda ser muy inmunda, para volver a nuestro término, muy vulgar. Lo señala sobre una novela biográfica de Stendhal. Stendhal dice que una cosa que lo marcó a él en su vida era una fuente que había, el goteo de una fuente y la flautica que tocaba un vecino en su pueblo. Entonces dice, esto que es una cosa totalmente cotidiana, significó para el artista, en este caso el escritor Stendhal, una forma de arte, ¿no? Y entonces el régimen estético es lo que me permite captar, no porque es producido bajo ciertas reglas, o no porque es para ciertos públicos, sino lo que me permite captar experiencias que las puedo pensar como estéticas. Entonces, se me muestra una forma distinta del resto de las otras experiencias, que son experiencias sobre el conocimiento, la experiencia científica, el experimento, por ejemplo, o la experiencia que necesitamos para la razón práctica, para la ética, para la moral y para la política. Y entonces, a partir de esto, se crea esta idea del libre juego, digamos, esto lo hace Rancière para explicar de Schiller. ¿Por qué el libre juego? Porque el libre juego supone, dice Rancière, la supresión de las formas de dominio. En el momento, en el régimen mimético, la idea, vamos a decirlo así, la forma, como dice, la razón está sobre la sensibilidad, sobre la imaginación. Ustedes saben, porque han visto esto con Humberto en Kant, la racionalidad, digamos, el disfrute de lo estético se da porque hay un libre juego donde ni la imaginación, que llevaría fundamentalmente al deseo, ¿no? No domina, pero tampoco domina el concepto. Y no existen lo que se trataría del juego de la estética y de esta revolución estética que propone Schiller y Rancière, viendo un poco Schiller, es servirse de este juego para quitar las formas, digamos, de dominio o aligerarlas, digamos. Rancière fue revolucionario de joven, pero
ya no lo es. Entonces lo que se piensa es que hay que tratar de hacer esta revolución, que finalmente como su proyecto, que no es una revolución política para estornar un poder por otro, sino es una revolución de las formas de vida y de las formas del sentir, sobre todo. Porque las formas de sentir nuestras están dominadas por estas formas de poder, de dominio. Pensamos que la razón debe gobernar, que el concepto es más importante que la imaginación, y no que las dos pueden estar al mismo nivel y están al mismo. Tenemos estas formas en que, de la servidumbre del trabajo, ¿no? No es que no trabajemos, es que la forma libre es aquella donde el trabajo se convierte también en juego, ¿no? Rancière cita a Schiller: solamente es verdaderamente hombre aquel que juega, ¿no? Porque el trabajo, y aquí sí hay Marx cogerá algo de esto, el trabajo es una forma que termina enajenándonos de la cosa que producimos y finalmente de nosotros mismos. Y entonces la gente odia esto y prefiere las vacaciones y quiere salir del trabajo rápido, etc. Bueno, si se eliminan estas formas de dominio de una facultad sobre otra, de una forma de sentir sobre otra, entonces se tendrán formas que son lúdicas, aunque por ejemplo sean productivas también, y eso lo sabemos quienes hacemos cosas que nos gustan y que además, bueno, nos permiten vivir, pues nos permiten en el caso nuestro recibir dinero por cosas que hacemos, pero que además no. Y eso, uno puede decir, eso ya no es trabajo, pues, ¿no? Porque entra dentro de estas formas de no dominio, de no control. Y entonces, la autonomía estética no es autonomía del hacer, es decir, no es algo que es estético porque es distinto, es la autonomía de una forma de experiencia, ¿no? Y esa forma de experiencia puede ser, y aquí vemos las conexiones con la política, el germen de una nueva humanidad. En la medida en que tengamos que es lo que quiere hacer Schiller y lo sigue Rancière, si nosotros tenemos una forma nueva de ordenar nuestras facultades y hacemos de esto algo común, algo que podamos educar a los otros, por eso donde Schiller habla de esto se llama Cartas para la Educación Estética del Hombre, porque este cambio, que pareciera un cambio particular, tiene que convertirse en cultura para que pueda ser un cambio general, pues, ¿no? Entonces hay que formar, vamos a educar a la gente en esto para que tenga esta nueva forma de sensibilidad y podamos entonces tener este cambio y hacer la verdadera revolución por donde hay que hacerla, que es, vamos a decirlo así, por debajo, es decir, por las maneras más esenciales de ser nuestra y no simplemente la revolución moderna que se limitó a hacer un cambio de poder. Pero como señala Rancière, los revolucionarios franceses hicieron lo mismo que lo que hacía el antiguo régimen antes, que es sustituir una forma de dominio por otra, ¿no? Por las ideas de libertad, por las ideas de los derechos del hombre, pero con ello los revolucionarios franceses también oprimieron a la gente y la mataron y la pasaron por la guillotina. En vez de buscar estas formas, vamos a decirlo así, de libre juego, en principio entre las facultades de cada uno de nosotros, pero como esto también debería de hacerse público, debería de hacerse cultura, debería de hacerse tradición, también entra entonces como una forma social. La revolución estética consistiría en esto, ¿no? Y supone estas dos, y me salgo aquí y terminamos discutiendo, supondría estas dos formas de tratar de digamos, acercar de nuevo estas dos maneras. ¿En qué sentido? Lo primero, que si se trata de buscar estas formas de libertad, entonces el arte sublime me va a dar una seña importante para crear estas formas de educación estética, ¿no? Por eso Schiller le parece importante que la diosa que está ahí como sola, ensimismada, ella también crea una forma de experiencia que debe hacerse lo más extendida posible, vamos a decirlo así, lo más pública posible. Y entonces fíjense que aquello que era como
como cerrado, da vamos a decirlo así, da una pista de cómo debe ser lo público. ¿Y por qué da una pista de cómo debe ser lo público? Porque no nos atrapa en una forma de dominio, ¿no? Se mantiene libre y si nosotros mantenemos eso, también vamos a ser libres en ese sentido. No porque no tengamos relaciones con el mundo, sino porque nuestras relaciones con el mundo son relaciones de libertad. ¿No? Y por otro lado, las formas del arte relacional, vamos a decirlo así, podrían hacerse, esta cosa que es importante, podrían derramarse dentro de la vida, que es un poco lo que buscan, pero no para que el arte se banalice, sino más bien para que la vida se estetice, por decirlo de alguna forma, se haga estética, se haga libre, ¿no? Y se haga, como esto que señalábamos, cultura, se haga educación, se haga educación, hace esto, aquí se ve al revés esto. Bueno, este es el libro de Schiller, están las cartas cálidas y las cartas para la educación estética del hombre, y se haga una forma de cultura. ¿No? Entonces, claro, también el arte relacional, en la medida en que termina haciéndose cultura, ya deja de ser arte. ¿No? Deja de ser arte porque se ha convertido en la vida misma, pero no porque se hizo banal, sino porque hizo la vida artística, hizo la vida, lo que le interesó fundamentalmente a Rancière, a Schiller y a Rancière, hace de la vida una vida bella. Y una vida bella es esta vida que puede ser pensada de forma autónoma, de forma libre, y donde, por supuesto, además, como se hace cultura, también todos participamos de ella. Entonces, fíjense lo que quiere hacer Rancière o lo que propone con estas relaciones que al final las pone más, las hace como más de filigrana, es pensar bajo el modelo de Schiller estas dos categorías y pensar que pueden terminar confluyendo. Se han mostrado como separadas, el arte relacional y el arte sublime, pero pueden mostrar las formas de la libertad que deben mantenerse y son las que deben constituir esta forma, esta revolución estética, y el arte relacional que ha aprendido o ha tomado de la forma sublime esta forma de la libertad, pueda convertir en cultura y nos muestra entonces cuál es vamos a decirlo así, la marcha de esta verdadera revolución, que es esa revolución de la sensibilidad de cada uno, pero no, entonces aquí no se trata de una cosa, vamos a decirlo así, de meramente privada, sino que se hace público en la medida en que se hace tradición. Esto es un poco la idea del proyecto, vamos a decirlo así, de Rancière, que obviamente no está mostrado aquí y no lo muestra en ninguna parte como un proyecto político, como un programa de gobierno, sino que supone que es una cosa que uno debe de hacerla continuamente, pues, ¿no? Y enseñarla un poco como pretendemos hacerlo aquí. No sé si quieren decir algo. No sé si me explico. Preguntas. ¿Me escuchan? Sí, te oímos perfecto. Ajá. Creo Vale. que queremos seguir la clase. Yo también. Tengo cosas anotadas de Schiller y tal. Busquen este texto. Que este texto se puede. Voy a ponerlo, quitarle el espejo. Para que lo vean. Esto se consigue en internet, pirateado. Además, bueno, está en alemán y en español, pero las cartas cálidas es una explicación de la crítica del juicio de Kant a Schiller, y las cartas sobre la educación estética es este proyecto schilleriano de revolución efectivamente estética, porque supone una revolución en las sensibilidades, y por supuesto una revolución en las sensibilidades supone una revolución o digamos una redefinición del reparto de lo sensible, vamos a decirlo así, que efectivamente será distinto digamos, de lograrse esto, al reparto sensible del régimen estético, porque el régimen estético quiere hacer de la experiencia estética una cosa particular. En eso los pensadores o los partidarios del arte sublime es defender el arte
digamos, defender la libertad del arte, la autonomía del arte respecto al mundo y las modalidades del mundo más enajenantes, el mercado, la política tiránica, etc. Entonces se redefinirá esto porque el arte ya no tendrá que ser sublime y separado, sino está metido dentro de la vida, pues, ¿no? Constituye la vida misma. Igual que el arte relacional, que es este que está luchando dentro del mundo, hace que el mundo deje de ser inmundo y se convierta en mundo sublime, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues, ¿no? Repito, esto no es un proyecto político y por supuesto no es una bandera revolucionaria, sino yo creo que es una cosa de cultura, vamos a decirlo así, de formación. Y yo creo que efectivamente supondría también planes políticos, ¿no? Que esto se haga una educación estética en la gente, ¿no? Más que política revolucionaria, una educación de las sensibilidades, ¿no? Y que provea una forma de libertad. Pero lo que quería decir es esto, el régimen estético es un régimen que está dentro de esta forma ahora y por eso hay que defender de la forma sublime el arte autónomo, libre, autodeterminado y no determinado por cosas externas. Pero esto irá cambiando, podrá ir cambiando en la medida en que haya más libertad, pues no, haya libertad en la sociedad en general. Bien, creo que terminamos para que ustedes tengan un descansito para su próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Sí, Fabiola. Una pregunta, Fabiola. Profe, sí. Vamos con Fabiola primero y después con Angie. Gracias. ¿Podría decirse entonces que en esta forma de pensar el reparto de la sensibilidad en la vida hay una cierta cercanía al cuerpo, ¿no? Pensado la estética como percepción y en ese sentido como cercano a lo sensible del cuerpo propiamente, y eso como una forma de micropolítica que hace el reparto entre lo visible, lo invisible, la participación, la no participación. Entonces, en este sentido sería un juego, digamos, entre el totalitarismo de la percepción, de la valoración, de los sentidos y la pluralidad de esas mismas posibilidades, lo que me hace pensar que en esa posibilidad del juego de la micropolítica, así como puede haber una microfísica del poder, puede haber también una microfísica de la resistencia. Por supuesto, claro que sí, pero también una microfísica de la libertad, vamos a llamarla así. Exactamente. En el sentido hay una forma de dominio que además la agregamos del cristianismo, que es el alma es lo importante y el cuerpo no, ¿no? Y entonces el cuerpo no solamente no es importante, sino el cuerpo es pecaminoso y hay que reprimirlo, hay que contenerlo, hay que ocultarlo, hay que... un reparto de lo sensible, porque supone una nueva forma de la sensibilidad, supone una revalorización del cuerpo, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y digamos, de nuevo, no un régimen de dominio, sino un régimen de igualdad, vamos a decirlo así, el cuerpo y el pensamiento, no sé, o el cuerpo y el alma, el cuerpo claro, esto está incluido en esto. Tú lo señalabas además porque la sensibilidad es cuerpo, ¿no? El cuerpo es lo que nos relaciona no solamente estéticamente, con el mundo, ¿no? En general. Sí, en la vida. Sí, así en es. general. Sí. Le hace la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que es esto, es puro cuerpo, pues, ¿no? Pura... Exacto. Ajá, Angie, ¿querías decir algo? Sí, profe, me parece como muy importante no resaltar el tema de los repartos los sensibles y las relaciones que se establecen entre la política y la estética, ¿no? O sea, como según Aristóteles, ¿no? El que tiene parte en el gobierno y de ser gobernado es aquel que es el intelectual, ¿no? Mientras que el que es el esclavo no posee esa participación en la polis, ¿no? Entonces también pareciera que el reparto de lo sensible está ligado, ¿no? a una posición, no sé si decirlo de esta manera, pero una posición también económica, educativa, claro. Y también del acceso a los recursos, profe.
Por supuesto, por supuesto. Económica siempre lo ha sido, educativa también. En el caso de los griegos, los esclavos eran muy cultos en los griegos. De hecho, los esclavos eran, los maestros de los romanos eran esclavos griegos. Pero no todos los esclavos eran cultos, evidentemente. Lo que quiero decir es que la esclavitud no significa no ilustración en el mundo clásico. Pero sí, efectivamente hay unas formas de muy... que suponen siempre formas de dominio, vamos a decirlo así, en esta división. Por eso ese libro del que hablaba de Rancière, El maestro distraído, habla de este señor que creó un método que cualquiera puede aprender, pero no solamente él creó el método y lo pensó, sino que además lo aplicó. Y entonces obreros en una fábrica aprendían a escribir poesía, aprendían a hacer cosas, aprendían a traducir, aprendían a... Es decir, ya se acaba vamos a decir, el reparto de lo sensible, de que los que saben son los maestros y los profesores, y ellos son los que imparten un saber, sino todo el mundo que quiera, siguiendo el método de Jacotot, puede aprender, ¿no? Y aquí elimina una forma de, reorganiza, vamos a decirlo así, el reparto de lo sensible intelectual, vamos a llamarlo así, el aprendizaje, y todos pueden aprender si siguen el método. Yo no sé si esto es así, efectivamente. Parece que hubo resultados muy importantes, pero habría que preguntarle a un pedagogo. Pero tiene la misma idea, digamos, este texto de Rancière es esta forma en que todos podemos ilustrarnos y no tenemos que pasar por un maestro o por la institución, que también la institución supone esas jerarquías y cosas, ¿no? Ajá, ¿alguien más? Para acabar, porque tienen clase. Bien. Buenísimo, profe, gracias. Nada, a la orden, un placer. Bueno, nada, muchísimas gracias. Y yo quisiera, como dice Gabriela, quisiera seguir ahorita 2 horas más hablando con ustedes, pero no podemos. Nos vemos el martes que viene. Les voy a enviar el texto. Vamos a leer, es el texto bellísimo de Gadamer, que se llama La actualidad de lo bello. Y de ahí vamos a leer 2 cosas que son el juego, que es lo que quiero, pero eso está relacionado con lo simbólico. Entonces, este texto tiene 3 partes: la fiesta, el juego y lo simbólico. Léanse todo ese texto, que es chiquito, y es una belleza. Pero sobre todo la parte del juego y de lo simbólico. ¿De acuerdo? Un placer, pues, ¿no? Haber estado con ustedes. Que tengan buenas tardes y disfruten mucho su clase con el profesor Renato y tengan buena resto de semana, pues. Chao. Chao, profe. Feliz tarde. Chao, profe. Gracias.